En esta clase les voy a explicar cómo modelar una isla en 3D utilizando como base los objetos primitivos de Cinema 4D, modificando sus atributos y transformándolos en nuevas formas gracias a la manipulación de los diferentes modos que nos brindan en su versión poligonal. La isla que realizaremos consta de 5 pisos, con una edificación diferente en cada uno de estos, por lo que empezaremos desde ahí, creando cada uno de los pisos. En el 3D no existe una única forma al momento de modelar algo, varía dependiendo del contexto y las herramientas que sepamos manejar. En este caso lo más lógico sería usar un cilindro como primer nivel y los demás terrenos irregulares crearlos a través de la pluma, generando un spline y posteriormente una extrusión, o importando esos splines directamente de Illustrator. Pero en este caso existe la forma de lograrlo únicamente con un par de cubos, por lo que vamos a empezar creando un cubo en nuestro entorno de trabajo. Cuando abrimos Cinema, el entorno por defecto que nos aparece es el entorno estándar, un entorno que tiene varios paneles con herramientas que no nos van a servir hasta mucho más adelante, por lo que no es el entorno idóneo para realizar el trabajo que vamos a hacer. El entorno adecuado para empezar a modelar es el entorno, valga la redundancia, de modelado. En las versiones más recientes los diferentes entornos aparecen en la parte superior y basta únicamente con seleccionar el que queremos y el programa inmediatamente nos llevará a ese nuevo entorno. En las versiones más antiguas había una lista de selección en la esquina superior derecha, había que dar clic y se desplegaban las diferentes opciones. En cualquiera de los dos casos hay que seleccionar el entorno de modelado. Una vez que damos clic vemos cómo desaparece inmediatamente nuestro gestor de materiales y las coordenadas pasan a este lado derecho, para darle el lugar a esta nueva lista de herramientas, que por el momento están desactivadas. Ahora, ya que estamos en nuestro entorno de modelado, vamos a empezar escalando nuestro cubo. Para eso nos dirigimos al panel de atributos y le damos el tamaño que queremos. En mi caso va a ser de 1000 en X, 1000 en Z y 100 en Y. Una vez que ya lo hemos escalado, hemos finalizado todos los cambios que vamos a realizar en su modo normal. Todos los cambios siguientes los vamos a realizar en su forma poligonal. ¿Y cómo hacemos eso? Pues convirtiendo nuestro cubo en un objeto editable. Para convertir un objeto primitivo en un objeto editable, vamos a usar la tecla C o nos vamos a dirigir en la esquina superior izquierda en este botoncito y vamos a dar clic. Una vez que damos clic o aplastamos la tecla C, vemos que el simbolito que estaba en el gestor de objetos cambia por un triángulo con unos puntos. Este nuevo simbolito nos indica que estamos trabajando con un objeto poligonal. ¿Qué quiere decir? Que ya podemos usar sus diferentes modos, el modo puntos, el modo aristas y el modo polígonos. Y también observamos que al cambiar a estos diferentes modos, se nos activan las opciones de esta parte inferior que estaban anteriormente desactivadas. Para este caso yo quiero convertir este cubo en una forma cilíndrica. Para eso voy a mi modo aristas y escojo la opción de selección en anillo. Esto lo que va a hacer es permitirme seleccionar todas estas aristas con un solo clic. Doy clic y me dirijo nuevamente a la lista de herramientas y escojo la que dice biselar. Con clic sostenido arrastro y creo esta forma de rombo, que no es precisamente la que yo quiero una forma cilíndrica. Para conseguir ese resultado cilíndrico tengo que ir al panel de atributos de mi herramienta y voy a observar que las subdivisiones están en 0. Si yo empiezo a aumentar las subdivisiones, inmediatamente veo cómo se hace el cambio y cómo va tomando esa forma cilíndrica que yo quiero. Entonces solamente basta con aumentar las subdivisiones a las que yo requiera y ya tendría mi primer nivel. Pero en este caso yo no quiero que sea tan simple, quiero generar una separación entre el suelo y el césped. Para eso voy a ir a esta zona de aquí y voy a encontrarme con esta nueva herramienta, la herramienta de corte cíclico. La selecciono y veo que puedo crear un corte que me va a permitir seleccionar solamente la parte que he cortado. Doy clic y ya se ha realizado el corte. Me dirijo a mi modo polígonos y con selección cíclica voy a seleccionar esta nueva parte que se me ha generado. Doy clic y me dirijo nuevamente a selección de pincel y con Shift sostenido selecciono toda la parte de arriba. Ya tengo esta parte que va a ser mi césped. Ahora yo quiero que mi césped tenga una separación del suelo.
Para hacer eso tendría que hacer una extrusión, pero antes de hacer la extrusión hay un paso obligatorio que vamos a usar de manera muy frecuente en toda esta serie de videos, y es separar cada objeto. ¿Y por qué voy a hacer eso? Si yo hago los cambios en este único objeto poligonal, cuando yo quiera aplicar un material diferente voy a tener que seleccionar manualmente la parte que quiero que vaya de ese color, lo cual es un proceso muy tedioso. En este caso no sería un proceso muy difícil, ya que la selección es muy simple, pero por ejemplo si yo hago un biselado, ya las cosas se empiezan a complicar, ya que tendría que con Shift sostenido y selección cíclica ir seleccionando cada uno de estos para poder aplicar un material, lo cual es algo muy tedioso y que va a afectar considerablemente a nuestro flujo de trabajo. Para no tener este problema, vamos a dar clic derecho y observamos que aparecen nuevas opciones. La que necesitamos se llama separar. Damos clic y vemos cómo se nos crea otro objeto poligonal. La opción de separar, valga la redundancia, separa todo lo que tenemos seleccionado y crea un nuevo objeto poligonal. Así que ahora podemos crear los cambios que queramos, y cuando queramos aplicar un material bastará con arrastrarlo a nuestro nuevo objeto. Para no perdernos y llevar un correcto orden, vamos a renombrar este cubo como césped y el de arriba como tierra. Entonces nos dirigimos al césped y vamos a esta herramienta que se encuentra al lado del biselado, y es la herramienta de extruir. Igual que con biselado, hacemos clic sostenido y arrastramos y le damos un volumen extra a nuestro césped. Pero si se dan cuenta, se están generando estas puntas. ¿Por qué se generan estas puntas? Porque este objeto no es un objeto cilíndrico, se tomó con un cubo y se hizo un biselado. Eso sabe generar ciertos errores en la geometría. Para solucionar esto, vamos a dar nuevamente clic derecho y en nuestra lista de herramientas vamos a buscar la que dice optimizar. Una vez que hemos optimizado, ya podemos generar las extrusiones que queramos y los cambios que queramos, y ya no vamos a ver ese error que se mostraba anteriormente. Entonces generamos la extrusión y pasamos al modo aristas, selección cíclica y hacemos un biselado. Y con esto ya habríamos finalizado nuestro césped y nuestra tierra del primer nivel. Ahora pasemos inmediatamente al segundo nivel, que va a ser algo muy parecido. Creamos el cubo, lo escalamos, lo hacemos editable y en modo aristas vamos a seleccionar únicamente dos aristas con Shift sostenido y vamos a pasar a los diferentes modos de vista dando clic en este botoncito. Nos dirigimos en la que dice vista superior y generamos el biselado. Volvemos a nuestra vista de perspectiva y ubicamos bien nuestro cubo. Ahora, toda esta parte que yo no biselé es porque voy a modificarla manualmente. Escojo mi selección cíclica y empiezo a realizar cortes. Si se dan cuenta, la herramienta ya no hace un corte cíclico como tal, y es porque ya modifiqué la geometría. Ahora solamente corta esta parte de aquí, que para lo que quiero hacer me viene perfecto. Entonces realizo un par de cortes tratando de que sean los menos posibles, y con selección de pincel los selecciono y los empiezo a mover a donde yo desee. Una vez que ya he terminado de mover todas mis aristas, puedo empezar a biselar para que no esté tan rígido. Y con eso ya tendría la forma de mi segundo nivel. Ahora solo tengo que repetir el paso anterior. Corte cíclico, selecciono, clic derecho, separo, optimizo, extruyo y biselo. Repito el proceso para el tercer nivel ubicando un cubo, escalándolo, convirtiéndolo en editable y empiezo a modificar. En este caso no serán 4 ni 2, sino solamente una arista la que voy a seleccionar. Voy a mi vista superior, hago el biselado y empiezo a realizar cortes en las partes no biseladas. Voy a selección de pincel y empiezo a moverlas una por una. Si al momento de mover tienen este error de que los ejes se ponen de cualquier forma, ya sea de cabeza, girada, y les impide trabajar de la manera más óptima, lo que van a hacer para solucionar este problema es dirigirse a este botoncito de aquí, que es sistema de coordenadas. Lo que va a hacer es que al activarlo nuestro eje va a volver a un sistema de coordenadas global. Y ahora podemos seguir trabajando sin ningún problema.
Nuevamente, con mis aristas correctamente ubicadas, las empiezo a biselar y repito todo el proceso anterior. Corto, selecciono, clic derecho, separo, clic derecho, optimizo y extruyo. Para finalizar, biselo. Y con esto ya tengo mi tercer nivel. Voy a repetir este proceso para el cuarto y para el quinto. Una vez que ya he terminado de crear todos mis niveles, puedo ir seleccionándolos y escalándolos por si acaso no los he ubicado o no los he creado del tamaño que deseo. Pero si yo los escalo únicamente del eje el que me aparece, que es el eje central, se me va a escalar para cualquier lado. En este caso, yo quiero que el césped 3 y la tierra 3 sean un poco más anchos para cubrir todo este espacio de aquí. Pero si yo escalo, se me va a hacer para atrás y no voy a obtener la forma que yo quiero. Para obtener la forma que yo quiero, lo que voy a hacer es mover mi eje y empezar a escalar y empezarlo a escalar desde ahí. Para mover el eje en un objeto, voy a aplastar la tecla L o al botoncito de aquí. Esto me va a permitir mover mi eje y ubicarlo donde yo quiera sin mover el objeto. En este caso va a ser algo más o menos ahí. Desactivo esta opción y ya puedo empezar a escalar. Escalo y veo que se me mueve para el lado que yo quería. Ya no se me mueve para cualquier lado o en general. Se me mueve del eje hacia adelante. Entonces puedo hacer esto en todos los niveles por si acaso quiera generar un cambio y no quiera volver a repetir el proceso o dar control Z para deshacer todo lo que ya he hecho. Una vez que ya he creado todos mis niveles y los he posicionado donde yo quiero que estén, voy a agruparlos dando control A seguido de Alt G. Así creo un nulo que los ha agrupado a todos en su interior. Renombro este nulo y ya puedo empezar a modelar lo que va a ir en cada uno de los niveles. En este caso empezaremos con el primer nivel. Este nivel va a tener una casa con una dona encima, unos árboles y una escalera. Por lo que vamos a empezar con la casa, la cual vamos a modelar a partir de un cubo. Lo creamos y lo escalamos al tamaño que queremos. Una vez que ya lo hemos escalado, lo vamos a posicionar en nuestro primer nivel. Importante es solamente moverlo. Si yo lo roto, al momento que yo cambie las diferentes vistas, voy a tener bastantes problemas. Entonces lo más apropiado es trabajar con mi cubo como aparece y luego cuando ya haya hecho las modificaciones que yo quiera, rotarlo. Entonces lo convierto en editable y empiezo a separar. Selecciono el polígono superior, clic derecho, separar. Lo vamos a dejar en un segundo plano y nos volvemos a nuestro cubo base. A nuestro cubo base lo que le vamos a hacer es dos ventanas en los laterales, una puerta con una ventana en la parte frontal y unos pilares. Entonces empecemos primeramente con los pilares. Vamos a la parte superior y presionamos la tecla S. Si presionamos la tecla S, lo que nos va a hacer es dirigirnos inmediatamente al objeto que tenemos seleccionado. Y así es mucho más fácil trabajar. Entonces, en nuestra vista superior vamos a realizar cortes. Una vez que ya hemos hecho los cortes, vamos a seleccionar con selección de pincel en el modo polígonos y vamos a separarlos. Una vez que ya los he separado, lo que voy a hacer es generar una pequeña extrusión, lo cual me va a permitir generar esta distinción entre los pilares y las paredes. Una vez que ya he hecho los cortes, voy a volver al cubo que separé anteriormente y voy a generar el techo. Para esto voy a generar una extrusión y voy a irme a selección cíclica para seleccionar estas partes de aquí. Una vez que la he seleccionado, vuelvo a hacer una extrusión y con selección de pincel selecciono la parte anterior, la muevo y la escalo. Vuelvo a mi herramienta de extrusión y realizo una pequeña extrusión seguida de otra, que me va a servir para replicar lo que hice anteriormente. Una vez que ya tengo mi techo, es momento de pasar a las puertas y las ventanas. Para eso volvemos a nuestro cubo base y pasamos a los diferentes modos de vista, pero en este caso veo que ninguno me sirve. Para cambiar los diferentes modos de vista me voy a la opción que dice cámaras y selecciono la que quiero. En este caso va a ser la vista de izquierda.
Una vez que ya cambio, sigo teniendo el problema de que no veo absolutamente nada, y esto es porque tengo todos los objetos activos. Si me pongo a desactivar cada uno va a ser nuevamente un proceso muy largo y tedioso. Para ahorrarme todo este proceso y tener solamente el objeto que quiero editar, voy a seleccionar el objeto y me voy a dirigir a esta opción de aquí, solo en vista. Doy clic y veo que se me desaparece todo lo demás y me deja únicamente el objeto base, el objeto que tengo seleccionado para trabajar. Me acerco y empiezo a realizar cortes, pero esta vez ya no con corte cíclico, sino con esta herramienta de cuchillo que se llama cortar línea. Empiezo dando un clic aquí y con Shift sostenido puedo hacer un corte mucho más preciso. Corto aquí y corto aquí. Una vez que he terminado de hacer los cortes, ya puedo seleccionar esta parte y separarla. La extruyo y voy a esta herramienta que me faltaba, que es la herramienta de extrusión interior. Con clic sostenido arrastro hacia adentro y genero un inset, lo cual es esta forma de aquí, que me sirve solamente para la parte de arriba, derecha e izquierda, pero la parte de abajo no, ya que mi puerta no puede estar flotando. Para solucionar esto me voy a ir nuevamente a mi modo de aristas y con selección de pincel voy a seleccionar mi arista y la voy a mover. Una vez que ya tengo ubicada correctamente mi arista, paso nuevamente al modo de polígonos y hago una extrusión hacia atrás. Y con esto ya tendría mi puerta. Ahora para hacer la ventana voy a repetir el proceso. Vista izquierda, cortar línea, selecciono, clic derecho, separo, extruyo hacia adentro con extrusión interior y con la herramienta extrusión hago una extrusión para atrás. Y con esto ya tendría mi ventana y mi puerta. Solamente me faltan la de los laterales. Me dirijo a mi vista frontal en este caso y empiezo a cortar. La diferencia que va a tener esta ventana con la que acabamos de modelar es que esta va a tener un pequeño detalle en los cristales. Para eso vamos a seleccionar, separar, extruir, extrusión interior y nuevamente una extrusión hacia atrás. Una vez que hemos hecho esto ya podemos generar el detalle. Con la selección activa vamos a dar clic derecho y subdividir, lo cual nos va a generar 4 polígonos en la selección que teníamos hecha. Ahora con extrusión interior vamos a ir a sus atributos y vamos a desactivar la opción de preservar grupos. Una vez que hemos hecho esto, al hacer un inset se va a hacer de manera independiente en cada uno de los polígonos que hemos generado, lo que nos va a permitir con una extrusión hacia atrás generar este detalle. Y ahora solo tendríamos que copiar esta ventana al lado que nos falta y ya con eso hemos terminado lo que es nuestra casa. Con nuestra casa ya terminada puedo desactivar la opción de solo en vista y empezar a modelar la dona Kira en la parte superior. Para esto vamos a crear un toroide y lo vamos a escalar. Una vez que ya tenemos el tamaño que queremos, lo posicionamos encima de nuestra casa y volvemos a repetir el proceso de solo en vista. Vamos a aplastar la tecla C y lo convertimos en editable. Nos dirigimos a su modo polígono y tomamos la opción de selección de pincel. Vamos a la vista izquierda y empezamos a seleccionar de manera aleatoria muchos de sus polígonos. La idea es que lo que estamos seleccionando va a ser como el glaseado de nuestra dona, entonces no necesariamente tiene que ser muy recto o muy geométrico. Una vez que ya hemos terminado con la selección, vamos a repetir el proceso. Clic derecho, separar, clic derecho, optimizar y agregamos un nuevo paso. Clic derecho y buscamos la opción que dice suavizar aristas. Con clic sostenido arrastramos y observamos cómo todos estos bordes geométricos pasan a suavizarse. Nos dirigimos a la opción de extrusión, hacemos nuestra extrusión y en modo aristas hacemos un biselado. Y ya con eso tendríamos terminado el glaseado de nuestra dona. Ahora lo que vamos a hacer es aplicarle un par de detalles para que se vea mucho mejor.
Para eso creamos una esfera, la escalamos y la empezamos a colocar de forma aleatoria encima de nuestro glaseado. La idea es que estas esferas hagan como que si fueran las chispas de nuestra dona. Ya con todas nuestras esferas correctamente ubicadas, las vamos a seleccionar y con Alt G las vamos a agrupar dentro de un nulo. Desactivamos la opción de solo en vista y empezamos con nuestros árboles. Para crear estos árboles lo que vamos a usar es cilindros, un cilindro para la base y otro para las hojas. Entonces creamos nuestro cilindro, lo escalamos y lo movemos a la posición que queramos. Con control arrastramos y generamos una copia. Lo hacemos un poco más ancho y más alto. Y ya lo podríamos dejar ahí, pero en este caso quiero agregarle un poquito más de detalle. Para eso voy a ir a los atributos de mi cilindro, voy a ir a tapas y voy a activar esta opción de canto. Si yo activo la opción de canto, veo que me aparecen nuevos parámetros para modificar, como son el radio y los segmentos. Si yo aumento el radio, veo que empieza a tener un contorno mi cilindro que me agrada bastante, entonces voy a darle más o menos 10 y le aumento los segmentos para que no se vea tan rígido. Agrupo mis dos cilindros con Alt G, los renombro y empiezo a copiar. Entonces vuelvo a usar un cubo, lo escalo y lo ubico donde yo quiero. Una vez que ya lo he ubicado correctamente y del tamaño que lo quiero, voy a convertirlo en editable y a empezar a cortar. Corto con selección cíclica y voy a mi modo de polígonos y selecciono. Extruyo. Vuelvo a cortar. Vuelvo a seleccionar. Vuelvo a extruir. Corto. Selecciono. Extruyo. Y con eso he finalizado mi escalera. Ahora con todos los elementos de mi primer nivel ya creados, sí los puedo empezar a rotar y ubicar correctamente en el espacio. Y con todo ya correctamente posicionado puedo culminar mi primer nivel. Y por ende el primer capítulo de esta serie de videos en la que vamos a ir viendo cómo a través de los diferentes modos y con las diferentes herramientas de modelado podemos transformar un objeto que a principio es muy básico a nuevas formas muy interesantes que nos van a permitir elevar nuestros diseños a un siguiente nivel.